Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando y Pintando. Por acá la acompaña Miguel Rojas y Jesús, que está a mi lado. ¿Cómo está Jesús? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Todo To- bien por acá? Todo bien, todo bien. Con frío pero con sol. Exacto. Los climas raros acá. Bueno, eh, bueno, ahora vamos a continuar. Vamos a comenzar con el ciclo de movimientos artísticos. En el episodio pasado hablamos de lo que eran los movimientos artísticos, cuál eran su connotación en el mundo del arte y por qué, bueno, porque son tan importantes. También hablamos lo que era el arte y ahora vamos a continuar este ciclo en el cual vamos a ir hablando poco a poco de algunos de los movimientos artísticos más influyentes, más importantes dentro de la cultura. Recordemos que estos movimientos no solamente influyen en la pintura, sino que también influyen en la literatura, en la música, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que nos compete, que es la pintura, que es el pintar. Porque bueno, no sé Jesús, pero yo no canto, no escribo mucho tampoco. Solía escribir antes, Medio pero menos. ya no. Eh, y bueno, y no somos actores, no bailamos tampoco, así que nos dedicamos solamente a la pintura. Entonces vamos a enfocar los movimientos artísticos, obviamente, en este arte. Bueno, para comenzar, vamos a hablar de un movimiento bastante importante. De hecho, que bueno, que yo creo que de todos los movimientos en los cuales vamos a enfocarnos, en los cuales vamos a hablar, yo creo que es el más influyente, me atrevería a decir, o el más importante en cuanto a cambio de paradigma que significó, a la vuelta que hizo hacer este movimiento, que no comprende una época corta de la historia, sino bueno, que comprende 200 años, 300 años, desde el siglo XIV hasta el siglo XV y XVI, y estamos hablando del Renacimiento. La época del Renacimiento, la cual, bueno, los cambios que se dieron fueron significativos, pero bueno, fueron paulatinos, no fue de la noche a la mañana. Vamos a pintar para que sigamos la conversación y hablemos un Sí. poco del movimiento. Nosotros vamos a hacer una apropiación, una referencia en nuestro dibujo, en mi caso, de uno de los artistas, digamos, más reconocidos del Renacimiento, que es Miguel Ángel Buonarroti, o Miguel Ángelo. Y Jesús, ¿de qué nos vas a...? ¿Cuál es tu Voy a referencia? interpretar, voy a interpretar una obra o referenciar una obra de Leonardo da Vinci, también máximo exponente del Renacimiento. Yo creo que esos son los grandes, los primeros reconocibles cuando uno habla de Renacimiento. Sí, Hablemos un poquito sí, de eso. sí. Sí, el Renacimiento viene a ser esta época, como tú dices, o sea, de grandes cambios en el arte en general. Sí, No solamente en la pintura, sino en muchas áreas, me atrevería a decir, en el área humanística, que claro. hasta ese momento pues no, no se tomaba de esa manera. De hecho, ese Y concepto se acuña para esa época, ¿no? Es el claro, humanismo como tal. sí, porque antes de esta época, todo el conocimiento estaba centrado en la parte religiosa. Ujú. No existía, por así decirlo, otra explicación a lo que sería, bien sea fenómenos naturales, bien sea posicionamiento de la Tierra en el espacio. O sea, todo se explicaba mediante la religión. A través de la religión se obtenía esa explicación, o sea, lo que está escrito en la Biblia, Ujú. lo que la religión interpretaba Como como los correcto, fenómenos, sí, como los fenómenos que ocurrían de índole físico. Pero claro. en este momento se abre el compás de ese conocimiento y comienza a ¿Y de qué hacerse forma? Ujú. varios estudios, ¿No? ¿verdad? Para centrar más.
el conocimiento en un plano, diríamos, científico, si se quiere, O sea, y conseguir otra forma de ver, o sea, una forma digamos, más real, digamos, más científica. sí, O sea, sí, como, como más, más como fidedigna, digamos. Eh, porque, o sea, ya la época que se vivía era la época medieval, de hecho, sí, la época que muchos historiadores dicen que es el oscurantismo, porque era una sí, época en la cual el avance del conocimiento durante mucho tiempo fue nulo. O sea, y sin ánimos de caer en temas religiosos, pero en claro, realidad todo lo dictaminaba la iglesia en ese momento y no había, o sea, no había por qué buscar explicación en otro lado que no fuera la iglesia. Eh, claro, Irónicamente, este renacimiento, bueno, el nombre no es irónico, pero sí lo que se hizo y hasta dónde se logró avanzar, porque viene de un nuevo renacer, porque se empezó a mirar atrás, antes de esta época medieval, hacia lo que era la cultura grecorromana, que ellos, si sí, bien tenían digamos, panteón de dioses y tenían su mitología, su propia mitología, eh, tenía un concepto de muchas cosas que son influencias hoy en día y se dieron cuenta en su momento estas personas o esta sociedad, estamos hablando que esto fue, digamos, el epicentro de este movimiento, de esta edad, yo digo que es como una edad de oro del conocimiento humano, porque fue donde realmente se empezó a observar, a, a ver a entender el conocimiento de otra forma. Esto fue en Italia, específicamente en Roma y en Florencia. De hecho, son como dos periodos diferentes, el Cuatricento y el ¿cómo se llama? El Cinquecento, ¿no? sin, Cinquitento, Cinquecento, bueno, algo, como solo que hablan sí, italiano no puede ayudar en eso. sí. Lo que pasa Eh, es que ajá, esto se genera pues en Italia, sí, pero luego se expande, o sea, claro, hacia toda Europa. Pero sí es muy importante la aportación italiana para la época y para el movimiento. Y es claro. como decías tú al principio, o sea, es algo que viene a cambiar muchas cosas, o sea, muchos campos, digamos, que en ese Mm, momento no se conocía como un campo específico, como ahora, por ejemplo, medicina, ingeniería, o sea, hay está un poco todo mezclado porque era lo que se quería también, o sea, no existía digamos, esa separación ujú. con respecto Sí, a los campos, pues. sí, porque recién se estaban descubriendo, o sea, recién eh, eh, se estaban se estaban sentando las bases de lo que son muchas de las ciencias actualmente, la biología, la química, las ciencias como tal, el método científico en ese momento no existía. Ahora bien, Sí, ahora bien, bueno, podemos hablar horas y horas de todos los avances o toda la génesis de mucho conocimiento, pero en cuanto a la pintura, si nos enfocamos un poco a la pintura, podemos sí, ver eh, que hay también un cambio de paradigma en el cual centra al ser humano como figura principal. mm, Eh, ya no es sí, solamente la figura idealizada de Dios, sino la figura idealizada del hombre, porque es del hombre, claro. la búsqueda de la belleza. Sí, y que digamos que este movimiento centra pues al hombre como el que genera los cambios y el que estudia estos fenómenos y muchas veces le otorga nombres que antes o sea, no se tomaban tanto en cuenta porque tampoco había la necesidad. Yo creo que esto Claro. surge más que todo por la necesidad del hombre del conocimiento,
de entender cómo esta realidad sucede. Claro. Por ejemplo, en los estudios de Leonardo se pudieran encontrar diversas cosas que fueron importantes y que siguen siendo importantes. Por ejemplo, el estudio del vuelo de las aves, el estudio del cuerpo humano, o sea, las proporciones, el hombre de Vitruvio, muy, muy reproducido, o sea, muchas veces lo hemos estudiado, yo creo que todo el mundo, aunque sea una vez, lo ha visto, o sea, y ese estudio pues de proporciones, de cómo la movilidad del hombre, o sea, cómo su forma, su todo. Que ahí Incluso, comenzaron a aplicar las matemáticas, o sea, es una aplicación sí, de las matemáticas en ese aspecto. O sea, es como descifrar la naturaleza y en sí misma exaltarla, ¿no? O sea, sí, sí, mostrarla, la búsqueda de la belleza máxima y de la naturaleza sí, máxima. sí, y viene siendo algo súper importante para el hombre. O sea, en ese momento, ahora de repente nosotros conocemos más cosas, Claro. digamos, o sea, hablando de, de estos estudios que se hacen, por ejemplo, como tú hablabas el otro día, o sea, acerca de los estudios de CERN, la partícula de Dios, o sea, Sí. es algo que de repente ya tenemos como más acceso, ¿verdad? O sea, la ciencia no es que está aislada o que está en total desconocimiento. Claro, esta época, pues comparándola con aquella, pues es un avance grande, pero en ese tiempo igual también o sea, era bueno ver eso, que el estudio de todo de lo que ellos veían estaba ahí, porque nada estaba escrito, todavía Claro. muchas cosas por decir, muchas cosas por ver, por estudiar. Entonces, bastante interesante por este lado y que en ese momento se dan esos descubrimientos, por así decirlo. O sea, se responde a ese interrogante, a esa curiosidad humana que siempre hubo. Yo estoy seguro que obviamente, a pesar bueno, de los siglos de oscurantismo y de época medieval, igual las incógnitas y la curiosidad humana igual estaba presente, pero bueno, eran otros tiempos donde las reglas dictaminaban otras cosas y el conocimiento estaba preestablecido, pues estaba dado. No había cabida a gente que pensara diferente. Claro. Y aún así, bueno, igual me imagino que en este tiempo hubo resistencia a muchas cosas. Sí, Bueno, a el esos caso cambios. de Galileo, el caso, bueno, de los mismos, del mismo Da Vinci, de los mismos artistas, porque igual, por ejemplo, para el estudio de la anatomía, diseccionaban cuerpos, pero eso era prohibido para la iglesia. Sí, Entonces, ellos tenían que hacer este tipo este sí, tipo de trabajo, este tipo de cosas totalmente clandestinos, clandestinamente. y si Sí, los sí. agarraban, bueno, a la orden. Sí. Igual el tema, hablando ya de la pintura, o sea, igual los temas en la pintura se hacen un poco más flexibles, Claro. ¿ya? Se pinta mucho sobre mitología y esto permite que los artistas utilicen cuerpos que no eran del todo aceptados, o sea, cuerpos desnudos, cuerpos con volumen, cuerpos que no eran necesariamente lo que se hacía anteriormente. Claro. Entonces da cabida para esto, igual que surge la figura del mecenazgo, que es bastante importante para la historia del arte, porque es lo que permite que los artistas puedan vivir pues, de lo que hacen. Claro, porque Entonces, en sí también surge la figura del artista, que no existía tampoco. claro, o sea, como hablamos al principio, o sea, es una época de cambio súper fuerte. Y bueno, con respecto a eso, explícanos un poco más eso, Miguel, cómo es que hasta ese entonces no existían artistas. O sea, sí había gente
que pintaba, o sea, Sí. la pintura data desde la época de las cavernas, de las cuevas de Altamira, Sí, pero no había esa concepción del artista porque era un arte meramente religioso, o sea, nadie firmaba sus obras, o sea, no hay, si uno va a buscar a las cuevas de Altamira, no va a encontrar la firma de uno de los sí, sí. cavernícolas que hizo De los ese primeros mural. artistas, claro. Claro, era un arte más funcional, era un arte más en el sentido político, social, de organización, dependiendo de las culturas. eh, pero ya en esta época se comienza a dar un sentido propio al hecho creativo. A estas personas se convirtieron en realmente personas influyentes e importantes, o sea, Leonardo da Vinci, Miguel Ángelo y muchos otros más eran estrellas prácticamente, o también la sociedad eh, de la iglesia y Sí, los nobles de esa época eh, o sea, solicitaban los servicios de estos pintores para sus retratos eh, y para hacer frescos, pero por lo menos Miguel Ángel trabajó mucho con la iglesia, igual se disputa mucho Leonardo. su relación con la iglesia, que fue más como Sí, amor-odio, ahí sí, hay bastante tela para cortar, pero él fue muy solicitado en ese aspecto y sobre todo él fue, más que pintor, él fue un gran escultor. De hecho, sus dibujos y sus pinturas son muy escultóricas, son muy musculosas. Eh, una de sus pinturas más importantes es la Capilla Sistina, sí, donde está donde se ve el acto de la creación, que también es muy famosa, esta pintura con sí, las manos así de Dios creando al hombre, es sí. súper famosa. Actualmente es muy influyente en la cultura popular. Eso yo digo es lo que más me sorprende de esta época, que aún habiendo pasado hace 500 años, está tan presente en el imaginario colectivo. O sea, cualquier persona que pueda ver una pintura de esa época la va a reconocer como que es de esa época. Tal vez también por eso, o sea, porque fue una época de tanto estudio, tanto descubrimiento, tanta innovación para la humanidad. O sea, fue tan importante ¿Sí? que hasta el día de hoy, o sea, la estudiamos, hay miles de libros, reproducciones, bueno, que siempre hablamos igual de la famosa escultura de Miguel Ángel del David, También. eh, que es algo, o sea, sorprendente y Mm, que hemos visto todo así pequeñita en los libros y resulta que su proporción es sorprendente también. mide como 5 metros, como que es grande, Y es sí, es súper. inmensa. Entonces, toda esta innovación creo que lleva a eso, pues a que sea motivo de fascinación, o sea, hasta el día de hoy, porque obviamente es algo tan, o sea, y que está probado, pues que Claro, fue una innovación compleja, o sea, todo lo que se logró en esa época y que claro. hasta el día de hoy pues es relevante, obviamente. Claro, no quiere decir que hasta la actualidad como que el conocimiento humano no Se avance cada día. estancó. De hecho, No, los claro, avances cada vez son mayores, pero en ese momento como que se partió de la nada. O sea, se sí, partió de una desde base muy, muy limitada, muy limitada, sí. Y, y, claro, y fue un giro totalmente de 360 grados. Y bueno, sí. por eso fue que influenció en todas las actividades del ser humano. Ya, o sea, cambió Incluso, totalmente. Ajá. incluso yo creo que, o sea, hablando un poco también de los artistas que estamos referenciando, o sea, Leonardo que se le conoce como un pintor, ¿verdad? Ujú. Yo creo, o sea, esto a tono muy personal y con cero ganas de ser experto en esto, ¿no? Pero yo creo que él principalmente era un descubridor, o sea, era Inventor, sí, un científico. inventor, sí, por decir uno de los primeros científicos, porque, o sea, que está registrado, pues, o sea, obviamente hay muchos más, pues no me voy a meter hasta allá porque no tengo todo ese, o sea, el conocimiento que sería bueno tener para hablar de eso, pero
Leonardo, más que un pintor, pues o sea, obviamente era excelente pintor, pero también se dedicó a tantas cosas que sorprende, o sea, para la vida de alguien dedicarse a todo, ingeniero, es que anatomía. En ese momento como que se genera, que es el término que se llama hombre universalis, o homo universalis, que es este hombre universal que estudia todo. Por eso que en esa época, bueno, muchos de los pintores que reconocemos también hacían otras cosas. Por ejemplo, bueno, entre los otros pintores que podemos mencionar, tenemos a Donatello, bueno, a las 4 tortugas ninja, imagínate. A las conocidas tortugas ninja. Claro, que si no sabían, bueno, eran por nombres de artistas renacentistas. Del Renacimiento, renacentistas. Tenemos a Donatello, tenemos a Botticelli, tenemos a Caravaggio. Caravaggio me gusta mucho porque su trabajo o sea, me gusta porque yo creo que es bastante distinguible entre los demás porque tiene un dramatismo que es bastante pronunciado, no solamente por la forma en cómo hace hace los cuerpos y los rostros, sino en el aura oscura que trabaja muy bien el claroscuro. O sea, aprovecha esas luces fuertes en los cuerpos y todo el fondo dramático oscuro donde prevalece la escena principal. Eso es genial. Y eso ha influenciado el cine, la publicidad. Hasta el día de hoy, hasta ahora, esa pintura ha influenciado muchas corrientes, pues, muchas otras formas de hacer arte, y sigue muy presente, pues, lo que hablamos. Claro, es que de hecho actualmente si una persona quiere estudiar arte, sí o sí va a tener que ver a estos artistas del Renacimiento, para que la mejor forma... Claro, la mejor forma de aprender algo es imitándolo. Y si alguien quiere, bueno, y que nos escucha, que nos está viendo, está interesado en pintar, tiene curiosidad sobre esto, lo importante es copiar. O sea, así como estamos nosotros, que es un ejercicio para nosotros también, el hecho de tomar como referencia las pinturas de artistas y hacer una apropiación. O sea, no intentamos copiar exactamente igual lo que vemos, pero sí hacer lo que nosotros vemos, lo que nosotros podemos interpretar y tratar de analizar cómo este artista lo hizo, sirve de mucho, de verdad. Es bastante importante porque ayuda a soltar el trazo, ayuda a soltar la mano y a comprender cómo hacían ciertas proporciones, ciertas manchas.
Bueno, Miguel, creo que hemos hablado ya suficiente y pintado igual este tema, que es apasionante, ¿verdad que sí? Y que si pudiéramos hacerlo más extenso, obviamente tendríamos que grabar por ahí unas 3 películas, hacer una trilogía de, Sí, de 3 horas es bastante denso contenido, sí. y tratar de resumirlo, pues es igual un poco difícil, pero bueno, disfrutamos bastante de esta conversación. Espero que igual a ustedes les haya gustado. Y bueno, es súper importante pues para la historia del arte estudiar bastante estos primeros movimientos que sentaron las bases pues de lo que vendría después y que ya vamos a estar también revisando poco a poco. Claro, Bueno, sí. Miguel, sí, Bueno, la dinámica, como está diciendo Jesús, la dinámica a partir de ahora es eso. Vamos a hablar de diferentes movimientos artísticos y bueno, mira, no somos eruditos en los temas. Lo que claro, intentamos dar es nuestra opinión y bueno, y hacer un poquito de divulgación artística, eh, porque son temas que, bueno, nosotros de alguna u otra forma manejamos un poco, no a nivel de experto, pero sí manejamos un poco. claro. Y es bueno, bueno compartirlo con ustedes y aparte pasar un rato eh, pintando y conversando y compartirlo con ustedes. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Síganos en las redes sociales. Síganos al canal, por ahí denle al botón de suscribir, la campanita y eso, y nos estamos viendo por Instagram y por acá mismo. Exacto. Bueno, espero que les guste igual y nos vemos pronto en otro episodio de Hablando y Pintando. Hasta luego. Nos vemos, Miguel. Nos vemos. Qué bueno. Está bien, está bien. Qué bueno. Está bien.